Hace tan solo unos minutos, hace menos de una hora, se acaba de rechazar la propuesta de hacer el sexto retiro de los fondos de AFP al interior de la Comisión de Constitución en el Congreso. Una dura derrota para aquellos que desean sacar su dinero del sistema o resguardarlo ante posibles intervenciones gubernamentales o responder ante la situación de desempleo y crisis que hay, pero también una dura derrota para Pamela Giles, que bastante molesta e indignada acusaba que hay un plan del gobierno para intentar apropiarse de estos dineros y por eso evitar los retiros. Y al mismo tiempo podemos observar cómo esto se dio gracias a votos en conjunto desde republicanos hasta el Partido Comunista que se unieron para bloquear los retiros, exceptuando algunos descolgados de la izquierda que no es pro Boric y de sectores de la centro derecha minoritarios. Y simultáneamente podemos observar que sectores de la prensa no estuvieron felices, como el caso de José Antonio Neme, ante esta situación. Todo lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos hace algunos momentos, el sexto retiro de los fondos de AFP recibió una durísima derrota al interior del Congreso al ser rechazado por amplia votación en contra en la Comisión de Constitución. Ahora, este proyecto, como tanto, se ve primero en comisiones y después se ve en el Congreso propiamente tal. Entonces, que se haya rechazado en la comisión no implica que no se va a discutir, lo van a discutir, pero probablemente se rechace ya que tiene informe en contra y amplios sectores de izquierda y derecha quieren ir en contra por distintas razones y por lo tanto en la Cámara de Diputados es probable que no prospere y menos aún en el Senado. Entonces, al igual que los retiros anteriores que lo llaman como quinto, cuarto, pero nunca se aprobaron, este va a caer, ¿no? Ahora, esto fue parte de un plan del gobierno para sepultar cualquier posibilidad de que se hagan nuevos retiros, ya que una vez que se rechaza uno pasan varios meses antes de que puedan hacer otro, y así evitan que intervenga esto con temas electorales por temas del gobierno. Y esto se dio el día de ayer cuando, en la tarde, de manera bastante a última hora, el gobierno Boric le puso suma urgencia al proyecto del sexto retiro de los fondos de FP. Ahora, esto no con la idea de que se aprobara, sino que con la idea de que se rechazara, porque sabían que como la situación económica está empeorando, ha aumentado el desempleo y la pobreza, estas políticas empiezan a ganar popularidad y al mismo tiempo, si hubieran esperado más tiempo, esto podría haber afectado, por ejemplo, el plebiscito de salida que se viene en unos meses más y ahí habría habido por un tema electoral más apoyo. Entonces le pusieron suma urgencia, que es una facultad que tiene el presidente para que se discuta antes y tiene que rápidamente votarse y lograr que se bloqueara. Y este miércoles se va a dar la votación final en el Congreso que probablemente lo rechace finalmente. Ahora, ante toda esta situación, se dio una serie de casos. Por un lado, vimos que hubo votos a favor y en contra de distintos sectores. Votaron a favor, por ejemplo, Pamela Giles, votaron a favor algunos descolgados como Alinco dentro de la izquierda, también algunos como Durán de la centro derecha, pero fue un grupo minoritario, y votaron en contra desde el Partido Republicano, la UDI, casi todo Chile Vamos, hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio. Curioso, ¿no? Ahora, esto se da por distintas razones y lo hemos dicho muchas veces. Los sectores de izquierda quieren tener un control sobre los fondos de AFP para eventualmente hacer un sistema estatal, para eventualmente tener un sistema en que la propiedad de las pensiones de los trabajadores sea control del Estado. No es algo nuevo porque el mismo Marcel lo ha dicho en el Congreso. El gobierno del presidente Boric tiene un compromiso claro por promover y proponer al país y a este Congreso una reforma de pensiones, una reforma que contenga elementos de solidaridad, que contenga garantías mínimas para todos los chilenos y chilenas, un sistema de pensiones inclusivo, del cual nadie esté excluido, y para eso es necesario que existan los recursos. Parte de esos recursos son los fondos que tienen depositados los trabajadores. Y esos fondos de los trabajadores y trabajadoras afiliados actualmente, como sabemos, se van a reducir como producto de un retiro de estas magnitudes. Ahí lo ven, sus propias palabras, y también a nivel regional es lo que han hecho otros gobiernos. El gobierno argentino hizo esto hace años. Hace tan solo unos pocos meses el gobierno boliviano hizo esto y expropió las pensiones de sus trabajadores para utilizar esos dineros para gastarse la plata. Todo con la excusa de hacer un sistema de reparto y que iba a ser digno en la repartición que se daba. Entonces no es algo nuevo, se hace en la región y a nivel discursivo incluso el mismo gobierno, y Marcela lo dijo, lo quiere hacer. Ahora no lo repiten tanto, pero es por eso. Y por eso tantas veces había un argumento a favor de los retiros asociado a defender la propiedad de los trabajadores con respecto a eso. Ese es un punto.
Y en la derecha, por otro lado, como lo hemos dicho siempre, desde el primer momento se opusieron a los retiros en su gran conjunto, contando un par de excepciones. ¿Por qué? No porque quieran expropiar esos fondos, pero porque quieren mantener el sistema corporativista que hay asociado a las AFP. Porque si somos completamente sinceros, las AFP no es un sistema de libre mercado ni un sistema libre. Lo que tenemos ahí es un oligopolio con grupos de AFP que están marcadas a dedo por el Estado para poder tener ese negocio. Ingresar a competir ahí es prácticamente imposible y tú estás obligado a estar en el sistema y a darles el dinero. Y en muchos casos se ha denunciado como, por ejemplo, cuando hay pérdida, ellos no se ven afectados, pero se ven solo afectados los trabajadores con su pensión. Entonces, es un sistema obligado que tiene igual su injusticia, que las personas deberían tener la facultad de decir si estar ahí o no, porque eso implica la libertad y la propiedad, que las personas puedan tener la decisión de decir qué hacer con lo que es suyo, y el dinero que está ahí es de cada trabajador. Pero por eso. Entonces, la unión de estos intereses desde el sector de Kast hasta el de Boric, por distintas razones, llevó a que se bloqueara nuevamente el retiro. Ahora, ante esta situación, Pamela Giles denunció que había un plan expropiatorio por el gobierno y que por lo tanto esto era molesto y no había que seguir en esta dirección, que había que aprobar por lo mismo los retiros, y está bastante molesta con la situación. Justamente el problema es que hemos tenido 3 presentaciones de reforma previsional que han sido retiradas de la tramitación. Llevamos 7 meses desde la primera presentación y la ministra Jara las retira. Cada vez que tiene un problema, cada vez que va constatando que no tiene los votos. Y justamente uno de los sentidos que tiene este sexto retiro es que la gente pueda salvar por lo menos el 10% de su plata. Porque como hemos sostenido, el gobierno lo que pretende es enajenar la totalidad de los dineros para formar un fondo común estatal. Eso es lo que ha habido detrás, que ha sido reconocido además en el Senado por Mario Marcel y en diversas declaraciones, una muy importante frente a la CUT por la propia ministra Jara. Es decir, el gobierno lo que pretende, y yo me atrevo a asegurarle que va a insistir en eso, es evitar los retiros para tener un fondo de plata con el cual pagarle a sus amiguitos apitutados, a los embajadores que hacen cariño en las patitas, a la enorme cantidad de empleados públicos que son funcionarios políticos, casi 100.000 que tiene contratados. Para eso quiere la plata el gobierno y por eso se niega a los retiros. Los retiros tienen el sentido de poder salvar una pequeña cantidad de la plata en medio de una situación crítica. Un buen mensaje, casi textual lo que nosotros hemos mencionado hace mucho tiempo. Muy, pero muy buen mensaje. Basadísima Pamela Giles con ese discurso, ¿no? Pero no hubo solo molestias con respecto a Pamela Giles, sino que también en la prensa hubo molestia en esta situación. Y tenemos el ejemplo de José Antonio Neme, que ha sido muy duro con el gobierno en el último tiempo, pero que también ahora le está pegando sus golpes a la derecha. Y lo que hemos observado es que se molestó ante la votación en contra de tantos diputados que querían que se bloqueara la idea de legislar y por lo tanto que esto ni se discuta, llamando de hipócritas a algunos, especialmente en el gobierno, como al diputado Naranjo, porque ellos criticaban lo mismo con respecto a la reforma tributaria. El Parlamento está para debatir, no para negarse a conversar. El propio gobierno, en su momento, hizo ese llamado ante la reforma tributaria. O sea, la gran queja del gobierno, el gran lamento del gobierno, era de que muchos parlamentarios habían cerrado la puerta a siquiera discutir la tributaria. Entonces, ¿por qué ahora cerrarle la puerta al sexto retiro? Efectivamente, una hipocresía enorme. Y aunque finalmente esto se va a terminar votando en el Congreso, la realidad es que se va a rechazar. Y es bastante lamentable, porque aquí hay una serie de factores que deben llevar por un tema tanto de principios como práctico a que se apoyara esta propuesta. Los políticos ahora dicen que es por seriedad que votan en contra, por otras razones, pero antes no tenían problema en votar a favor, se dan vuelta a la chaqueta y al final seguían por intereses de poder y electorales del momento. Es la realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que esto debería aprobarse, no sé, aprobar, pero debería haberse aprobado. ¿Por qué? Porque por un lado hay un tema práctico de las necesidades poblacionales. Está aumentando el desempleo, está aumentando la pobreza, la inflación sigue altísima y sigue aumentando igual a pesar de que culpan a los retiros y no hay uno hace buen tiempo, y otros países del mundo igual tienen inflación altísima, y es porque los gobiernos centrales imprimen dinero como loco, lo que ocurrió también aquí al momento de hacer los retiros porque decidieron imprimir dinero con el Banco Central para darle préstamos a las AFP, en vez de que las AFP vendieran sus activos que están en otros países, y por eso se dio la inflación adicional de la que ya ocurre por temas mundiales, pero eso nunca se discute, ¿no? Entonces hay un tema también de necesidad poblacional. Hay un tema también práctico con respecto a que hay intenciones, como vimos ahí, gubernamentales de eventualmente apropiarse de ese dinero. Y tal vez no lo puedan hacer ahora mismo,
pero lo han intentado ya en los meses pasados y lo van a volver a intentar después. Entonces lo único que quieren es tener el montón de dinero, mayor cantidad posible, para eventualmente apropiarse de él y utilizarlo para el Estado, para los políticos. Y eso se nota con las mismas palabras de Marcel, donde dicen que necesitan de esos fondos de pensiones individuales, de propiedad particular de cada trabajador para ese fondo. Porque si no, ¿de dónde van a sacar la plata? Necesitan apropiarse del dinero los trabajadores. Pero también, y no es menor, diría que es muy importante, hay un tema de principios, porque es lo correcto que se permita a la gente hacer sus retiros, pero no con tiempos de en un año, etcétera, sino cuando quieran, o si quieren sacarlo o no, porque es un tema de libertad y autodeterminación, porque el dinero que está ahí es propiedad de cada trabajador y debe tener el derecho, porque es su propiedad de cada trabajador, consecuencia de su esfuerzo, de su sacrificio a nivel laboral, poder decidir qué hacer con él. Y esa decisión puede ser tenerlo y gastarlo, invertirlo, dejarlo en la FP, llevarlo al banco, tal vez no confía en nada de eso y quiere guardar debajo de su colchón el dinero. Todo es decisión de cada uno, pero eso es la libertad, eso es la autodeterminación. Y es bien curioso cómo ahora se bloquea por aquellos que supuestamente defienden las libertades económicas, aunque sabemos que no es así, son corporativistas en la derecha, mientras que en la izquierda ahora se dan volteretas de manera olímpica, diciendo lo mismo que ellos criticaban hace un año y medio, pero que lo hacen porque quieren eventualmente expropiar y apropiarse de ese dinero que está en manos de los trabajadores. Eso es lo que se da. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece que se haya rechazado este sexto retiro en comisión y que sea evidente que se va a rechazar en el Congreso? ¿Creen que es bueno? ¿Creen que es malo? ¿Cuáles creen que son los motivos para hacerlo? Son los que mencionamos en este programa con respecto a la derecha corporativista y la izquierda estatista. ¿Y les parecen que las advertencias de Pamela Giles son correctas? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Reaper Paintball, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.